Bueno, mi gente, vamos a aprender a hacer una publicación. En esta oportunidad vamos a publicar, o vamos a hacer como si fuéramos a publicar en la comunidad de Steam Venezuela. Ya me encuentro aquí. Si no se han suscrito, se suscriben dando clic aquí, y para escribir la publicación dan clic aquí donde dice New Post. Dan clic allí, nos va a llevar a un sitio que es de donde vamos a publicar. En este caso yo tengo algo escrito aquí con los respectivos comandos. Toda publicación lleva un título que va obviamente a dar como una idea a la persona que ve el título de qué se va a tratar la publicación, el cuerpo de la publicación que se va a escribir aquí y las etiquetas. Vamos con el cuerpo de la publicación, que es lo que generalmente confunde a las personas. Bien, yo tengo este escrito ya aquí. Vamos a utilizar esto, que es lo que llamamos comando. No se preocupen, esto lo voy a dejar yo en la parte de la descripción del video para que puedan tener acceso fácilmente a estos comandos, que son, digamos, que lo más básico. Si nosotros queremos justificar un texto, podemos ver cómo está aquí en la parte de abajo. Vean cómo se ve, no está, digamos, que lineal de ambos lados, está aquí parejito, por aquí no. La manera en la que podemos, digamos, que solventar eso es copiando esto, lo colocamos aquí, y como pueden ver, aquí se puso derechito en ambos lados. Eso es justificar. Hay personas que tienden a confundir esto y lo colocan de esta manera, ¿no? Siempre tienen que dejar un espacio, siempre tienen que dejar un espacio entre el párrafo, ¿sí? Las primeras líneas y este comando. Como pueden ver, lo tengo colocado aquí donde edito, pero no se ve en el sitio donde uno va a poder visualizar la publicación y cómo va quedando. Bien, y siempre, obviamente siempre, va esto al final. Es decir, que el comando para justificar va esto, que es this class text justify, y cierra con esto. Si yo le quito esto, vamos a hacerlo, se le quita el comando. O sea, obligatoriamente se debe colocar. Bien, para nosotros colocar negritas, cursivas y negritas, hacemos uso de asteriscos. Por eso le coloco los asteriscos acá. Como podemos ver, todo este listado. Para poner, por ejemplo, cursiva, si yo quiero poner cursiva la actitud solamente, podemos ver que está en cursiva. Si lo quiero poner cursiva y negrita, coloco dos asteriscos y podemos poner en negrita. Y si lo quiero poner en negrita y cursiva a la vez, coloco tres asteriscos, no más. Eso es lo que permite. Si colocan otro asterisco, y ahí se va a notar. ¿Por qué le digo que deben separar el párrafo de este comando que está aquí arriba, el this class text justify? Porque si yo lo coloco, bien sea alineado o sin espacios, se ve todos los otros comandos que coloque aquí. Entonces la intención es que no se vea, sino que se resalte lo que queremos hacer: cursivo, negrita, cursivo. Otra cosa que podemos hacer, yo voy a copiar, vamos a copiar esto, necesidad, y lo voy a poner. Por ejemplo, si nosotros queremos colocar un subtítulo, ¿de qué me valgo? Utilizo lo que son este signo numeral. Como pueden darse cuenta, se pone mucho más grande las letras. Si coloco otro signo numeral, va disminuyendo de tamaño. Si conozco otro signo numeral, va disminuyendo. Puedo hacer esto hasta 6 veces y se coloca de este tamaño. Una vez más no va a funcionar, sino que más bien se van a ver los asteriscos. Entonces podemos jugar también con eso para darle tamaño a las letras. Otra cosa que podemos hacer es centrar las imágenes, centrar el texto. También eso lo podemos hacer con este comando que vemos aquí. Voy a ponerlo aparte. Voy a ir borrando para ir, digamos, que limpiando un poco lo que estamos, y vamos a dejar solamente esto que no hemos utilizado. Entonces yo quiero centrar, por ejemplo, esto que está aquí. Lo copio, lo coloco aquí y lo vamos a centrar de manera muy fácil, como puede notarse aquí.
Lo mismo podemos hacer con las imágenes. Con las imágenes ahorita le voy a explicar algo muy particular. Entonces bueno, esto lo podemos borrar porque ya fue explicado que es para aumentar el tamaño. Ya sabemos cómo utilizar Center, cómo justificar. Vamos con las imágenes. Bien, para lo de las imágenes hay algo que hay que tener muy presente. Primero, uno puede utilizar las imágenes que uno haya tomado, las fotos que uno haya captado, eso no hay problema. Siempre y cuando, lo mejor en este caso es colocar que la imagen es de nuestra autoría, ¿sí? Eso es importante hacerlo siempre. En esta plataforma hay que evitar el plagio a toda costa. Y si utilizamos una imagen que no es de nosotros y no colocamos que no es de nosotros, sino que la sacamos de determinado sitio, es considerado plagio y puede incurrir más bien en que uno no reciba apoyo nunca, porque por entrar en una especie de lista negra. Entonces, para evitarnos esos problemas, hay una página que es esta, que también les voy a dejar el enlace en la parte de abajo en la descripción de este video, que es Pixabay. Esta no es la única que existe, pero sí, digamos que es de las más utilizadas. Como podemos ver, tienen 2.3 millones de imágenes. Aquí hay imágenes libres de derecho de autor, es decir, que cualquier fotógrafo capta sus imágenes y las sube a esta plataforma, las regala al mundo. Así de sencillo, para que quien desee utilizarla y hacerle las respectivas modificaciones pueda hacerlo sin ningún problema. Es muy fácil de usar. Aquí podemos obtener fotos, videos, música, que son todas libres de derecho de autor, que podemos utilizar para determinadas cosas. ¿Cómo utilizarla? Digamos que vamos a buscar una imagen relacionada con un tema como motivación. Vamos a poner motivación. Podemos escribir en español porque hay otras páginas que uno solo puede buscar contenido en inglés. Entonces eso limita un poco. Colocamos motivación, damos clic y esta página nos va a mostrar todas las imágenes que tenga relacionadas a esa palabra, a motivación. Entonces, como pueden ver, un dato importante aquí, estas imágenes de aquí arriba no las utilicen. Estas imágenes de aquí arriba sí son, como dicen, auspiciadas. Para utilizarlas sí hay que pagar. Pero para evitarnos esos, mira, aquí hay más de 1600 imágenes que podemos utilizar. Vamos, revisamos la que mejor nos parezca. Digamos que vamos a utilizar esto, por poner un ejemplo. Damos clic sobre la imagen. Esperamos que abrir tamaño completo, y una vez que está abierta nosotros damos clic en mouse, clic derecho, copiamos la imagen, nos vamos al sitio donde estamos editando, clic derecho nuevamente y pegar. Ahí se va a cargar la imagen y va a quedar centrada porque estamos colocando la imagen justo en el centro del comando central. Como pueden ver, dice subiendo y va a empezar un conteo en ascenso hasta que se cargue la imagen y nos va a aparecer, obviamente. Bien, ya cargó la imagen. Como pueden ver, esto es cuestión de segundos. La imagen se expresa aquí en el sitio donde editamos en números y letras. Pero si vamos abajo, que es donde vemos cómo está quedando nuestra publicación, aquí está la imagen. Y para culminar, la colocación de las etiquetas, que eso es algo que también suele confundir un poco a las personas. Las etiquetas sirven para digamos que ubicar también o dar un orden temático a nuestra publicación. Entonces, hay unas etiquetas que digamos que son se pueden utilizar de manera permanente. Por ejemplo, esta es una plataforma que es de origen inglés, creado por un inglés. Entonces, la etiqueta del español, que se puede colocar español, o mejor dicho español, porque en las etiquetas no podemos colocar la ñ, podemos colocar español, o mejor aún, que es la que más se utiliza, es Spanish, que significa español pero en inglés. Otra etiqueta que es recomendable utilizar es la de, como esto es una publicación que solo se va a hacer en Steam Exclusive. Y otras etiquetas podría ser, por ejemplo,
acorde a la temática en la que estemos desarrollando nuestra publicación. Si estamos hablando de la actitud, ponemos actitud. Si estamos hablando de motivación, ponemos motivación. Vida personal o vida, como ustedes lo puedan colocar. Vida personal. Bien, podemos utilizar un máximo de 8 etiquetas. 8 etiquetas. Vamos a poner la actitud aquí como título. Que no estoy diciendo que esto sea un título adecuado, pero para poner algo. Entonces, una vez que tenemos nuestra publicación realizada, que le colocamos el título, que le colocamos las etiquetas, es recomendable revisarlo, dar una última revisión, ver si hay algún error ortográfico, gramatical, etcétera, algún comando que se haya colado por ahí, que a lo mejor uno colocó aquí uno, por ejemplo, si le quitamos un asterisco, aquí se ve un asterisco. Entonces, ese tipo de detalles para que no sea fea la publicación. Una vez que ya nosotros tenemos esto listo, ya podemos publicar. Lo único que tenemos que hacer es dar clic donde dice publicación, que obviamente no lo voy a hacer. Otra cosa, no podemos colocar mayúsculas en las etiquetas ni podemos colocar acentos. Motivación lleva acentos, obviamente, pero si le coloco el acento, como pueden ver, me pone una nota y me quita la posibilidad de hacer la publicación porque estoy cometiendo ese error. Si coloco una letra mayúscula, ocurre lo mismo. ¿Ven? Me quita la posibilidad de publicar. Entonces, esos detallitos con este asunto de las etiquetas. Es básicamente esto lo que tenemos que hacer. Hay otras cosas, otros detalles que van relacionados con esto. Advanced Setting, configuración avanzada, pero estos los podría yo explicar en otro momento. Lo básico, lo más necesario para hacer una publicación, ya lo tienen. Como les comenté, les voy a dejar los comandos en la descripción del video. Por favor, si pueden apoyarme suscribiéndose, pasando estos videos, seguro que van a ser de ayuda para muchas personas que pudieran generar un ingreso a partir de esta plataforma. No les garantizo que vayan a ganar millones, pero les puedo decir que sí hay altas probabilidades de que puedan tener un ingreso desde su casa y solventar en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Muchas gracias por su apoyo de antemano. Seguimos en contacto.